Bien hallados y queridos suscriptores, empiezo a hacer este vídeo sin saber cómo va a resultar. Ya saben que este vídeo es un vídeo especial. Por cierto, se hace en una noche muy tormentosa y es algo muy propicio porque vamos a hablar de un tema muy siniestro, como es el tema del anticristo. Es el tema que habéis querido desbloquear. O sea, yo dije una cosa, que si el vídeo de la crítica del Señor del Mundo llegaba a 100 visualizaciones, la superaba, haríamos este vídeo especial. Este es un vídeo muy especial. Lo primero de todo, sí que me gustaría ciertamente, porque hoy han muerto 3 personas. Ante todo, feliz 4 de julio a todos, a mis amigos estadounidenses. Yo tengo algunos amigos estadounidenses. Yo ciertamente, por respeto, a ver, yo no sé si para Estados Unidos seguramente el 4 de julio fue muy bueno. No sé, para el resto del mundo, bueno, habría que verlo, pero por respeto a mis amigos, yo les deseo un feliz 4 de julio. Pero eso sí, tenéis que reconocer una cosa, que sin la ayuda española y sin los esfuerzos de Bernardo de Gálvez y Traillón y Unzaga y otros tipos de españoles, quizás os habría costado más conseguir la independencia frente a Inglaterra. Pero bueno, eso es otra cosa. Y lo segundo, hoy ha sido un día muy triste porque han muerto varias personas. Ha muerto el futbolista del Liverpool, Diogo Jota. Yo debo reconocerles una cosa, que soy del Real Madrid y que ciertamente participo en un canal de tertulias madridistas, o sea, de fútbol, pero de tertulias madridistas. Yo intento también hablar de otros temas, aparte del Real Madrid, pero yo ante todo soy madridista. Yo soy lo que soy, pero yo vuelvo a repetir que ante las tragedias no hay colores. Si hubiera muerto un futbolista del Barça, que es el club al que más detesto junto con el Paris Saint-Germain, habría hecho lo mismo que aquí. Yo, de verdad, me gustaría que el futbolista portugués Diogo Jota, de 28 años, bueno, me gustaría acompañar en el sentimiento a sus familiares, amigos y todas las personas y a la afición de los Red Devils, o sea, del Liverpool, que es un gran equipo con el que hemos tenido choques apasionantes. Me gustaría acompañarles en el sentimiento y que Dios le tenga en su gloria. Y este hombre ha muerto él y su hermano en un accidente de coches mientras iban a Portugal y ha dejado una viuda con 3 hijos. Yo, de verdad, que se ayude a esta familia, que el club no les olvide y haga todo por proveer de necesidades a la familia y no les olvidemos en esta tragedia. Aparte de eso, también ha muerto ha muerto el exfutbolista y el gran portero del Hércules, un portero nigeriano que, por cierto, fue príncipe de una tribu, Peter Rufai. Yo lo recuerdo porque me gustaban mucho los partidos de la Liga Española y Rufai fue una atracción. Era un príncipe nigeriano y llegó a estar en el Mundial de Francia 98, por cierto. Recuerdo que el partido con Paraguay intentó, bueno, yo creo que fue el único que no estaba metido en el ajo, vamos. Y ese futbolista también ha muerto. Y también ha muerto el actor Michael Madsen. Supongo que lo conocerán por Virginia Madsen, que es una actriz muy famosa. Michael Madsen me parece que fue Cíclope. Así que Hollywood está bueno. Yo creo que recemos una sentida oración por sus almas y homenajeando a Diego Jota, we will never walk alone to the paradise. Que Dios los tenga en su gloria. Para nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, creo que es la mejor forma de empezar un vídeo que se supone que va a ser sobre el hombre de pecado y también bueno, el hombre de pecado y también, bueno, sí, el hombre de pecado y de iniquidad, el hijo de la perdición, me refiero. El hijo de la perdición y el hombre de pecado. Ciertamente este es un tema que me habíais pedido vosotros, ciertamente, que haga. Y lo hemos abordado de una forma muy interesante. Antes de empezar ese tema, sí que me gustaría enseñaros mi nueva comprilla, que mi hermana me ha conseguido, ciertamente. Por cierto, quería también pedirles disculpas, ciertamente, por el hecho de que
se deseaba pedirles perdón y perdón ciertamente, no sé si se verá bien. Deseaba a ustedes pedirles perdón porque el último vídeo salió muy mal. Ahora estoy grabando, no estoy grabando con el teléfono en vertical, sino que lo estoy grabando con el teléfono en horizontal. A ver si se puede ciertamente, si ciertamente podemos ciertamente, si el vídeo no sale oblicuo como las últimas veces. Pues me gustaría, perdonen, me gustaría enseñarles este libro y ayudar a promocionarlo. Yo no sé cómo, voy a leerles el argumento de 1067, el invierno del rey mendigo. Voy a leerles el argumento y voy a enseñarles algo que hará que esta novela les pueda interesar. Yo todavía no la he leído, no puedo darles mi opinión, pero este hombre tiene tres cosas a favor. Primero, es historiador como un servidor, doctor en historia y profesor en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, me parece. Es amigo de Pablo J. Ginés y bueno, me interesa me interesa prácticamente un enfoque. Saben ustedes que yo no soy medievalista, soy modernista. Yo me dedico a la época de 1492 a 1789, pero al final bueno, la tesis al final que hice fue una tesis de historia de la medicina, así que bueno, se puede decir que, bueno, una de las razones por las que yo creo que no me dediqué a la Edad Media había dos cosas, el tema de la escritura, que las escrituras eran endemoniadas, las diferentes letras, y luego el latín, el tema del latín hizo que tampoco, pero la Edad Media me encantaba personalmente, pero yo creo que es que yo siempre he considerado que las armas de fuego mataron ciertamente a la civilización, que se prohibieron las ballestas, pero que lo que deberían haberse prohibido son las armas de fuego, porque ahí se acabó más o menos la lucha caballerosa. Ya saben que yo tengo una idea un poco romántica de este tema, de las armas, pero bueno, es una lástima ciertamente todo esto. Voy a leerles el argumento, volviendo otra vez a la novela del Rey Mendigo. La Europa del siglo XI es un mosaico de pequeños principados y débiles monarquías donde los reyes están a merced de los señores de la guerra. Solo hay tres instituciones universales que se mantienen en pie a salvo del caos feudal. El Sacro Imperio Romano Germánico, el papado, por cierto, acaba de sonar un trueno que ha hecho que tiemblen los cimientos de esta casa, y la Orden de Cluny, pero las dos primeras se ven ahora envueltas en una pugna por la supremacía que puede destruirlas a ambas. Es el invierno del año 1077. El rey de Romanos, el joven monarca alemán Enrique IV, se dispone a atravesar a pie con su esposa y sus hijos, unos niños de corta edad, un nevado desfiladero a través de los Alpes que le llevará hasta Italia, donde le aguarda receloso el Papa Gregorio VII, que le ha excomulgado y puesto un plazo para presentarse ante el rey de Romanos, y su familia se van a jugar literalmente la vida. Pero el rey Enrique sabe que si no consigue ser recibido a tiempo ante el pontífice, perderá la corona y terminará en el exilio, desposeído de todo. Un ultimátum que vencerá en apenas un mes pesa sobre su destino. Es un rey mendigo. Rodríguez de la Peña ha escrito un libro apasionante y riguroso, lo mejor de la novela histórica y lo mejor de la historia novelada. Quiero decirles que la editorial Eschedas, que es la que ha publicado ciertamente este libro que por desgracia solo puede comprarse a través de Amazon, yo les animo yo no sé cómo será este libro, pero voy a hacer algo para que a ustedes les interese. Yo todavía no lo he leído. Mi idea es leerlo antes de marcharme a Mojados y ver si puedo escribir una. No lo verán ustedes, pero miren, a ver, no sé si van a poder ustedes verlo. Es que, hay un pequeño. Vaya hombre. Es que no quiero que se me caiga, porque si no el vídeo se fastidió. Miren este Dramatis. Es que no se ve por la luz, pero bueno, no me queda otra. Pero miren, este Dramatis Personae, que con toda la lista de personajes, no sé si verán los símbolos. Es un libro, bueno, los señores feudales van con unas espadas, la corona son los reyes, los enlaces es este simbolito, luego está la cruz, son los clérigos. No sé si por aquí habrá algún clérigo. A ver si había algún clérigo por aquí. Mira, a ver, está. Aquí tenemos alguno más. Y luego esto.
Anda, que mira que no hay ninguno. Cuando quieres buscar clérigos, no... Ay, esto es lo que pasa con los sacerdotes. Que buscas un sacerdote para confesarte o para cualquier sacramento y al final nunca hay ningún... Ah, sí, sí que hay. Mira, las cruces. Esta cruz de aquí, que estoy señalando yo aquí, no creo que puedan verlo, pero esta cruz encarna a un clérigo, a un miembro de la iglesia. Y luego miren este maravilloso mapa de cómo es el siglo, el siglo XI, de la Europa del siglo XI, ¿no? No creo que puedan ustedes verlo porque ahora... Miren este mapa del siglo... Es una lástima que no se vea bien con este móvil, pero bueno, ahí está. No creo que lo puedan ver, pero ahí está el mapa, por si lo quieren. Yo, ciertamente, yo no sé cómo es, pero a mí me gustaría que... Yo ciertamente lo que voy a hacer es eso. A ver si cuando hagamos la presentación de este libro metemos la portada y algunos mapas, y algún mapa de este libro, porque es que es apasionante, de verdad. Solo por el comienzo este libro merece, por lo menos que se le eche un vistazo. Yo no sé cómo será la novela que ha escrito Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña. Así que vamos a hacer una cosa. La presentación del libro del señor Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña la compartió en el canal Herrera Oria. Lo vamos a compartir aquí. Y vamos a ponerlo. Y quien quiera puede pinchar y leerlo. Aquí en mi canal sí que nos permite poner enlaces y yo lo voy a hacer. No en el canal pero sí que lo vamos a poner en los comentarios. Y así ayudamos a un historiador. Yo sigo diciendo que es muy importante que los historiadores, aparte de escribir buenos libros de historia, también si quieren, novelen nuestra historia, porque es la mejor forma de que llegue al público, al público popular, que lleguen, que novelen la historia y que lo comprendan. Y además este es un periodo de la historia apasionante que no se trata en la historia, quizás porque es algo que en que los anglos, es decir, los pueblos de la anglosfera, o sea que Inglaterra y Estados Unidos casi no tuvieron papel o su papel fue muy marginal, porque en aquel momento ya hemos hablado que en el siglo XI la verdadera potencia era el Sacro Imperio Romano Germánico. Desde el siglo X, que era el siglo de hierro, fue cuando con los otónidas Alemania se convirtió en el gran país. Ese tema lo estuvimos hablando de cuál fue el mejor momento de la historia de Alemania, cuando el profesor Manuel Alfonseca y yo, a raíz de la discusión del libro en Catholic Book Club de la mujer eterna, tuvimos ese apasionante debate. Yo insistí que el mejor momento de la historia de Alemania era el siglo X y el profesor me dijo que no era el mejor momento de la historia y que no hay que valorar solo la historia política y que había que valorar la cultura, había que valorar la ciencia y había que valorar la filosofía y otro tipo de cosas. Pero yo sigo diciendo que moralmente, cuando el siglo en que Alemania hizo lo correcto fue el siglo X. Ya hablaremos porque seguramente este libro nos permitirá continuar la discusión. Un vídeo que fue muy popular y que obtuvo 80 visualizaciones, que para mi canal eso es un absoluto récord. Muy bien, y ya que hemos acabado con los avisos, creo que ya es pertinente que se hable un poquito del tema de los anticristos. Para esto yo ciertamente les recomiendo este libro. Vuelvo a repetir que a mí me gustó muchísimo el padre Elías. Es lo malo ciertamente de este vídeo es que al ponerlo al poner este vídeo en vertical y no en horizontal, se van a ver muchísimo peor las cosas. Pero bueno, confío ciertamente en la magia confío ciertamente, espero que con tal de que el vídeo no salga como la última vez, yo me conformo. Vamos a leerles un poquito lo que nos cuenta Michael de O'Brien en el tema del anticristo. Su prefacio, lo vamos a leer entero. Cristo llama a cada generación a vigilar y estar preparados. Dios desea sobre todo que tengamos fe en su victoria futura y estemos atentos. Como el profeta Elías, el susurro de una brisa suave del Espíritu Santo. Así llegaremos a saber lo que necesitamos saber, en el momento en que lo necesitemos. Pensar que hemos recibido por adelantado la clave precisa de las profecías simbólicas del libro del Apocalipsis, una especie de hoja de ruta o manual de supervivencia, es debilitar nuestra facultad de discernimiento y nuestra disposición y seguir el consejo del Espíritu Santo y de los ángeles. Esta debilidad puede conducirnos a la tiranía de los temores impíos, por un lado, o a la autosuficiencia por otro, y ambas reacciones nos harán más vulnerables a los engaños del adversario.
Hay en las líneas finales del Apocalipsis una seria admonición. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro, y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa, que se describen en este libro. Es imposible leer esta exhortación sin temblar de miedo. No se trata de un mero aviso de a los escribas y editores descuidados. Se aplica a todo aquel que pretenda conocer el pensamiento de Cristo y seguirle de todo corazón durante las tribulaciones. Es más, se aplica con especial urgencia a los que pretenden ser mensajeros de revelaciones privadas, utilizar el Apocalipsis y demás textos sagrados para reforzar sus interpretaciones y teorías personales, ya sean impulsadas por la imaginación desbocada o inspiradas por espíritus no comprobados, y que así, en el contexto de nuestra cultura presente, donde proliferan los libros y las películas que presentan situaciones apocalípticas radicalmente contradictorias, contribuyen a una creciente confusión entre creyentes y no creyentes. Entonces, ¿cuál es el papel de la narrativa cristiana en este respecto? Si es de contribuir verdaderamente a la fe, su misión primordial ha de ser la de despertar la imaginación del lector de tal manera que regrese a los principios básicos de la vida en Cristo. No pretenden predecir el futuro, sino más bien en el sentimiento del concepto de la subcreación de Tolkien. Ofrece una posibilidad imaginativa con el propósito de estimular la reflexión. Esta narrativa no pretende predecir los pormenores del auténtico apocalipsis, sino que plantea y sí, sobre todo pregunta, estoy vigilante y estoy preparado espiritualmente por si el final resulta que nuestro tiempo es ese hacia el que señalaba a Jesucristo. El espíritu del anticristo ya se encuentra ante nosotros, ha estado presente desde el principio, como en todas las generaciones. Los cristianos anticipamos la venida de un verdadero anticristo, que personificará ese espíritu diabólico y declarará la guerra total contra los que siguen a Jesús. Se encuentra ya ante nosotros el hombre de pecado, el hijo de la perdición, sin revelarse por completo aún. Cuando se manifieste surgirán en los reinos del antiguo imperio romano, como creían el beato el San John Henry Newman. Aquí vamos a corregir a Michael de O'Brien y otros padres de la Iglesia. El imperio, recordemos, era vasto, pues abarcaba gran parte de Europa, Asia Menor y el norte de África. Contenía numerosas razas y religiones. El anticristo, cuando llegue, revelará su origen verdadero. ¿Será un judío ateo como creían algunos padres de la Iglesia? Ojo, un judío ateo. Eso quiere decir que si el anticristo es judío, tiene que ser una persona que no profese la religión judía, que proceda de los judíos, pero no sea judío. O puede ser lo contrario, puede ser un judío ortodoxo, pero que odia a personas de otra religión, y eso le lleve ciertamente a encarnar al espíritu a que el anticristo sea, a ser el anticristo. Su odio hacia los demás puede que le lleve a eso, pero lo más probable es que pueda ser un judío ateo. Y esto es una proposición interesante porque alguno de los anticristos me ha inspirado en esta parte. ¿Será un cristiano apóstata? Esto también es muy probable. O un hijo del Islam militante. Aquí en el hijo del Islam militante he escogido algunos casos algunos casos. A ver, aunque este sea un vídeo sobre anticristos de ficción, también he tomado algunas personalidades históricas, no muchas, porque tampoco he decidido que solo las primeras. O sea, algún día podemos hablar un poquito de algunas más. Voy a mencionar alguna más, pero generalmente yo esto quería personalmente que fueran solo sobre anticristos de ficción. Surgirá de lo más recóndito del paganismo resurgente, vendrá de Rusia o de China, como han propuesto algunos, y hará acertado en su profecía G.K. Chesterton al decir que era más probable que el anticristo naciera en Manhattan que en Moscú. Haríamos bien en recordar la advertencia de San Juan. Muchos anticristos han aparecido. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es probable que muchas de las fuerzas que influyen hoy en el mundo desempeñen papeles cruciales en el surgimiento del anticristo definitivo. Lo harán desestabilizando aún más la civilización, creando las condiciones externas y el cosmos psicológico interno para que los hombres sean receptivos a un nuevo Mesías. Mediante la mentira, el halago y la propaganda incesante, los hombres sentirán seducidos por la idea de que la salvación puede provenir de otro que no sea Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica 675-677.
Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Lucas 18:8, Mateo 24:12. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra, Lucas 21:12, Juan 15:19-20, desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios, de su Mesías venido en la carne. CF 2, Tesalonicenses 2, 4, 12, 1 Tesalonicenses 5, 2, 3, 2, 2 Juan 7, 1 Juan 2, 18, 22. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico, incluso en su forma mitigada. La Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre del milenarismo, sobre todo bajo la forma política del mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. Pío XI, Carta de Divini Redentores, condenando los errores presentados bajo un falso sentido místico de esta especie de falseada redención de los más humildes. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. Hace 20 años que escribí el padre... Bueno, esto ya no nos interesa. Lo interesante personalmente es lo que ya hemos leído. Aquí más o menos creo que se les ha comentado una cosa, que el profesor Manuel Alfonseca y yo hemos mantenido un debate muy apasionado. Yo tengo la teoría de que el anticristo será una persona. Todo el mal se encarnará en una sola persona. Y el profesor Manuel Alfonseca cree que el anticristo, por ejemplo, será una ideología, que no será una encarnación de un ser humano, ciertamente. Yo lo tengo muy claro, ciertamente. Y luego, por ejemplo, Leonardo Castellani piensa que será un hombre que encarnará aún los valores de una ideología. Eso es lo que piensa Leonardo Castellani. Si el profesor Manuel Alfonseca, por cierto, yo quiero recomendarle su novela Descenso al infierno de Venus. En Descenso al infierno de Venus, el profesor Manuel Alfonseca ya más o menos hablaba de un gobierno mundial y de un ambicioso político llamado Obamona que intentaba hacerse con el poder y que podría haber encarnado perfectamente al anticristo, ciertamente. Estas son las hipótesis que me he forjado yo. Cuando yo le hablé de los peligros de un gobierno mundial, el profesor sí que me dio la razón en ese tema. Si damos por buena la teoría del profesor Manuel Alfonseca, habría dos novelas en las que yo creo que se encarnaría esto, por ejemplo. Que el peligro, por ejemplo, no viniese de la capacidad autodestructiva del hombre, de su capacidad para destruirse a sí mismo. Y ese ejemplo, por ejemplo, sería, por ejemplo, la maravillosa novela de Walter M. Miller Jr., Cántico por Leibovich. Ya hemos hablado que ocurriría en el primer libro de Cántico por Leibovich, habría un científico, Leibovich, del título, que habría protestado y habría sido ahorcado y habría habido una hecatombe nuclear que habría acabado con la humanidad, ciertamente. Por ejemplo, en el segundo libro, gracias a la Iglesia, que a la poca gente que había en aquel tiempo, la Iglesia tomó el deber de, por ejemplo, de guiar otra vez a la civilización y volveríamos a una especie de edad oscura, una especie de alta edad media y gracias a la sabia guía de la Iglesia Católica, como ya más o menos hablamos en la crítica de Alba Triunfante, gracias a la sabiduría de la Iglesia Católica, volveríamos a tener una civilización aún más próspera que la que tenemos actualmente nosotros. Y otra vez volveríamos al mismo problema. O sea, en el caso de Walter M. Miller Jr., el mal o no habría un anticristo físico y el anticristo en realidad sería la guerra nuclear. La guerra nuclear sería ese tema. Es muy interesante también tener en cuenta, por ejemplo, que había una novela del profesor Alfonseca, la última, El continente perdido, donde en la segunda parte también también se contaba más o menos algo muy parecido a lo que contaba Walter M. Miller Jr., que ciertamente el gran problema de la humanidad sería que la propia humanidad se acabaría destruyendo a sí misma, por cierto, en El continente perdido, que es el último libro de su pentalogía del puzzle mágico, o del rompecabezas mágico, mejor dicho, más que el puzzle,
rompecabezas mágico, también tendríamos lo mismo. Y ocurriría lo mismo también en la novela de Los bufones de Dios. Más o menos ahí aparecería un mítico personaje llamado Ata, que no les voy a decir quién es ese famoso Ata, pero más o menos el papa, que habría sido un papa depuesto y que tendría visiones, le pediría ciertamente a esta persona que evitase ciertamente la guerra o la guerra nuclear, y ciertamente esta persona se lo concede. Así que más o menos la humanidad consigue sortear el apocalipsis o el final de los días, ciertamente. Pero hay otra novela, por cierto, Comet Dash, de C. de Berhoff, una escritora americana amiga nuestra que le reseñamos, que se cernía más en un apocalipsis bíblico, pero tampoco había anticristo, pero sí visiones escalofriantes, cómo la humanidad cómo degenera y se corrompe, y ciertamente, por ejemplo, aquí los demonios ahí, por ejemplo, secuestrando a la gente, y hay una oscuridad perpetua. O sea, es algo angustioso la novela de C. de Berhoff. Aparte que C. de Berhoff tenía una hipótesis muy progresista. O sea, ella consideraba que el día del juicio final habría más mujeres que hombres. Las mujeres tendrían más posibilidades de salvarse que los hombres, ya saben. Bueno, yo les cuento todo, por añadir un poquito de morbo a la cosa. Pero vamos a imaginar que el anticristo ciertamente sea una persona. ¿Qué pasaría si aquí he estado buscando ciertamente y he considerado cuántos de esos famosos anticristos, por ejemplo, y he conseguido algunos anticristos. Algunos son históricos y otros son de ficción. El primero de los anticristos, y aquí con los tres primeros puede haber polémica. Bueno, con los dos primeros puede haber polémica. ¿Por qué puede haber polémica con los dos primeros anticristos? Puede haber polémica porque son figuras históricas previas a Jesucristo. O sea, algunos me preguntarán, pero Fons, ¿cómo puede existir el anticristo antes del anticristo? Puede existir por una sencilla razón, porque a lo mejor lo que hacen es preparar el camino del anticristo. Algunos la primera figura que he elegido es Alejandro Magno. Alejandro Magno, ya saben que ustedes que es un príncipe macedónico, hijo de Filipo II, que más o menos llegó a contener todo el poder de la tierra en sus manos, y fue educado por Aristóteles, que le enseñó una cosa. Es verdad que luego desafió a su maestro, pero le enseñó que tenía derecho a esclavizar a todos los no griegos. Eso fue lo que le enseñó su querido maestro. Eso es el producto de la era axial, pero hay que reconocer que cuando Aristóteles mete la pata, y su maestro también Platón no consideraba que hubiera que esclavizar a los no griegos, pero sí consideraba que cualquier extranjero o cualquier bárbaro, que es el término, usted podía personalmente esclavizarlo personalmente. Yo, siguiendo estos criterios, por ejemplo, yo considero que Alejandro Magno sí que es una figura anticrística. ¿Por qué? Primero, porque es una persona que consigue en 33 años conseguir todo el dominio conocido. A ver, es verdad que le faltó llegar a la India, no solo conquistó una parte de la India y China. Y quiero decir una cosa en detrimento de Alejandro Magno, que ya cuando los asirios le habían facilitado mucho la tarea, acabando con todos los pueblos levantiscos, y también su padre le había preparado mucho el terreno. Pero ha habido una especie de deificación de Alejandro Magno. Yo recuerdo que mi amigo Andrés Guijarro Aroque y yo estuvimos discutiendo sobre Alejandro Magno. Sí, ya saben que tanto los musulmanes como en la Edad Media Alejandro Magno es considerado como el modelo de soberano. Pero hay que reconocer que yo, analizando la vida de Alejandro Magno, su promiscuidad sexual, sus pasiones tanto por personas de los dos sexos, también el hecho de que destruyera ciudades y el hecho de ser adorado como un dios en vida. Fue considerado como el hijo de Zeus y descendiente de Aquiles. Se le obligaba a adoración en vida. Vuelvo a repetir que quizás los enemigos, como Demóstenes, no subieron a oponérseles, pero yo tengo la sensación de que tenía razón. Y yo ciertamente, cuando escribí una reseña de la biografía de Alejandro Magno, escrita por Mary Renault, que era una biógrafa favorable a Alejandro Magno, yo comparé la figura de Alejandro Magno con Hernán Cortés. O sea, ¿cómo Hernán Cortés puede ser considerado, cómo puede ser denostado y atacado Hernán Cortés? Un hombre que es verdad que se sirvió de la astucia y destruyó la ciudad de Cholula,
por ejemplo. Y, por ejemplo, mató a Cuauhtémoc. Pero un hombre que construyó escuelas, construyó hospitales, construyó iglesias, ayudó mucho a los pobres, o sea, hizo mucho, una labor social gigantesca. Y, ojo, y no mató a su hermano. Es verdad que se habla, no sé, que la esposa de Hernán Cortés, pero, por ejemplo, no mató a su hermano. Por ejemplo, no mató, por ejemplo, Hernán Cortés a su hermano como sí hizo Alejandro Magno. En algunos casos pudo matar a gente inocente como Parmenión. Es verdad que su hijo Filotas pudo estar involucrado en una conspiración, pero Parmenión no estaba involucrado en la conspiración. Mató a su hermano Clito y, por cierto, quemó una ciudad porque la amante de uno de sus generales le dijo que lo hiciera. Más o menos Valerio Máximo Manfredi nos hace creer que Alejandro Magno la quema para que los griegos no se acomoden y sigan siendo un pueblo belicoso y valiente, los griegos y macedonios. Es verdad que muchas veces Alejandro Magno se levantó contra sus propios hombres y quiso más o menos que una igualdad entre griegos, entre sus súbditos griegos y sus súbditos persas, pero muchas veces, o sea, los levantamientos contra su persona los atacó sin piedad. La imagen que se ofrece en Macabeos 2 de... Vamos a ver si aparece por aquí. Voy a verlo, si aparece por aquí lo de Alejandro Magno, con su permiso. Caballeros, voy a ver si, por ejemplo, lo de Alejandro Magno... Tenemos aquí la Biblia, por un casual. Vamos a... Esta es la edición, por cierto, de Nácar Colunga, que me regaló mi padre. Tengo otra de plata, no es... que es más bonita. Esta está, pero le tengo mucho cariño. Aunque esta está un poco desconchada, le tengo muchísimo cariño. Vamos a ver Macabeos 2. A ver, Macabeos 2, 655. Vamos a ver. Vamos a ver lo que dice Alejandro Magno. Creo que es Macabeos 2, el que hablaba de Alejandro Magno, para que nos demos cuenta de por qué Alejandro Magno es la persona que yo considero que... A ver, esperen, qué difícil es pasar las líneas. 155. Vamos, 159. Por cierto, el libro de los Macabeos es un libro que solo podrán encontrar en la Biblia católica y es un libro maravilloso que nos ayuda a comprender qué fue de los judíos antes de la dominación romana. Yo aconsejo leerlo porque ciertamente, si ustedes quieren descubrir lo que pasó en el medio, o sea, la dinastía Asmonea, le tienen que ir a Flavio Josefo, no hay otras fuentes. Eso es lo que les quiero decir. Por eso es tan importante ciertamente que esto de la Biblia católica, que a lo mejor no recoger libros que sean históricamente, pero que sean inspirados. No, maldita sea, no está aquí. Carta de Aristóbulo a los judíos. La historia de Judas el Macabeo. No está aquí. No está aquí. La preservación del templo. No. Vaya hombre. A ver, Alejandro Magno a los hermanos. No. Vamos a ver si es Macabeos 1. No, me parece que Macabeos 1 es lo de Liodoro, pero vamos a ver. Vamos a ver. Testamento de la sublevación. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, aquí está. Macabeos 1. Alejandro Magno. Alejandro, hijo de Filipo Macedonio, el primero que reinó en Grecia, partiendo del país de Macedonia, venció a Darío, rey de los persas y los medos, y reinó en lugar suyo. Luego de esto combatió muchas batallas, expugnó muchas fortalezas, y dio muerte a reyes de la tierra, atravesándola hasta sus confines, se apoderó de los despojos de muchas naciones y de la tierra. Su corazón se engrió y se llenó de orgullo. Juntó poderosos ejércitos, sometió a su imperio regiones y pueblos, y los soberanos le pagaron tributo. Después de todo esto cayó en el lecho y vio que se moría. Llamando a sus oficiales, los nobles que con él se habían criado desde la juventud, dividió aún en vida su reino entre ellos. Había reinado Alejandro 12 años cuando lo arrebató la muerte. En su lugar entraron a reinar sus generales, los cuales en cuanto él murió se ciñeron diadema, y sus hijos después de ellos durante muchos años multiplicaron los males de la tierra. ¿De verdad creen que este hombre ha sido benéfico para la humanidad después de lo que han leído aquí, en este libro? Después de lo que han leído en la Biblia, ¿creen de verdad que Alejandro Magno? Aparte otra cosa, cuando sus generales le preguntaron quién iba a ser su heredero y quién tenía derecho a gobernar, es verdad que Mary Renault dice que la intención que tenía Alejandro era dejarle el reino a Cratero, pero al final lo que dice Alejandro, o lo que se le entendió, fue el más fuerte. Por cierto, si no han podido, vean ustedes la maravillosa película de Robert Rosen. Yo no he tenido la oportunidad, pero
creo que es muy fiel, con Richard Burton haciendo una excepcional interpretación como Alejandro Magno y Frederick March como, por ejemplo, haciendo de Filipo II de Macedonia. Yo se la recomiendo. Yo les digo que el cine clásico es un tesoro y tienen ustedes que valorarlo infinitamente más. Eso es lo que se les quiere personalmente decir a todos ustedes con esto. Y lo que también deseo decirles, mis queridos y bien hallados suscriptores, es que a este hombre le salieron mal las cosas. Le salieron mal porque el gobernante que dejaron que dejaron en Macedonia, en Peras, en Egas, bueno, la capital de Macedonia, Antípatro, pues su hijo, no sé por qué, sentía una fobia por Alejandro Magno, y Alejandro Magno le caló, estuvo a punto de matar a Casandro, pero no lo mató, le dejó vivir, y este Casandro lo que hizo fue acabar con la madre y con Demóstenes y también acabó con Perdicas y Cleopatra, que eran uno de los generales y también el yerno de Alejandro Magno. O sea, el cuñado, perdón, el cuñado, es el cuñado de Alejandro Magno, o sea que el desastre es absolutamente pavoroso. ¿Quién es el segundo anticristo? Pues César. ¿Por qué cayó Julio César? Primero porque cayó Julio César más o menos. G.K. Chesterton, cuando más o menos escribió una biografía de George Bernard Shaw, criticó mucho su drama de Cleopatra y de César y Cleopatra. ¿Por qué lo criticó? Porque consideraba que César era una persona que mediante su aparente filantropía escondía un espíritu de crueldad y de cálculo político, ciertamente. Y que ciertamente él lo consideraba como una figura anticrística. Quiero recordarles una cosa. G.K. Chesterton, como ya aquí ha atestiguado Michael de O'Brien, ya consideró que el anticristo tenía más posibilidades de desarrollarse en Manhattan, es decir, en el mundo capitalista, que, por ejemplo, en la Rusia comunista. Eso es lo que en la Unión Soviética, quiero decirles. Y aparte que hay un relato muy bueno llamado, y aquí sí que hay una mención al anticristo, el puñal alado, donde una especie de asesino, perdón, una persona que le dice más o menos al padre Brown que él tiene la esperanza de que cree que el anticristo podrá volar. O sea que ciertamente, o sea, esto nos llevaría a un personaje histórico del que luego ya más o menos vamos a hablar. El caso de César, pero también César puede ser el anticristo, aunque sea una persona presente a Cristo, porque ya encarna toda la concepción del poder temporal. Aparte que es un hombre que ambiciona el poder, o sea, no se sabe César lo que pretendía, pero sus tácticas para llegar al poder fueron crueles. Se rodeó de gente cruel como por ejemplo Clodio, por ejemplo, y el propio Marco Antonio. Marco Antonio, a pesar de que a mi hermana le guste, era una persona muy cruel. Al final, el hecho de ser vencido por Octavio, que Octavio también usó unas tácticas muy sucias para acabar con él, hizo que tuviéramos una concepción más positiva de Marco Antonio, pero Marco Antonio era muy cruel también. Y Octavio, ¡guau!, era un hipócrita empedernido. O sea, entrar en el templo de las Vestales para coger el testamento y utilizarlo para atacar a Marco Antonio. Bueno, para atacar a Cleopatra. O sea, atacó a Cleopatra, pero el objetivo era ir a por Marco Antonio. Si tú atacabas a la meretriz egipcia, tenías más posibilidades de esto. Y por eso, ciertamente, y además hay un libro maravilloso de Will Durant, César contra Cristo, es que uno encarna todo el poder temporal y en cambio la iglesia, Cristo y su iglesia, encarnan el poder espiritual, o sea, la ciudad de Dios. La ciudad temporal contra la ciudad de Dios. Por eso, César, por cierto, la imagen de César que, por ejemplo, tienen Tom Holland y Robert Harris, es verdad que Robert Harris ya para mí ha dejado de tener cualquier tipo de credibilidad después de escribir la basura de Cónclave. Algún día supongo que tendremos que subir esa crítica al canal, pero después de escribir eso, para mí ha perdido totalmente cualquier tipo de legitimidad que pudiera ciertamente tener Robert Harris. Eso es lo que se les quiere decir. El tercero de los anticristos yo creo que ya es muy familiar, es el emperador Nerón. Nerón ciertamente es considerado como el primero de los anticristos, esos de los que aquí ha hablado Michael de O'Brien, aquí en este prólogo. Por cierto, tiene un libro muy interesante sobre el tema, lo de Watchful Dragons, que ha traducido la editorial Vita Brevis, que sí que me gustaría conseguir ciertamente. Supongo que lo encargaré al árbol de las letras cuando haya pagado todos los libros que debo. El emperador Nerón, bueno, sí, es el primero que se dedica a perseguir a los cristianos. Bueno, indirectamente ya lo hizo Claudio porque no distinguía para evitar las peleas entre judíos y cristianos. Fue el primero que lo hizo.
pero considera... Y bueno, hombre, y lo hice Douglas ya en la novela, ciertamente, de la túnica sagrada. Yo les recomiendo ver la película de Henry Koster, que es infinitamente más interesante que la túnica sagrada. En esa película, por ejemplo, el emperador Calígula también es presentado como un anticristo y alguien que se niega a creer. Y el final, yo ciertamente les recomiendo ver el final de la cinta del final de la cinta de la túnica sagrada, porque yo creo que en esa película se habla más es una auténtica filosofía de la historia. El cine no se hace para enseñar historia, se hace para entretener. Y en algunos casos, como en la época del código Hays, de los años que van del 30 al 50, a los 60, y esto se lo voy a decir al tío Alberto, se hizo un cine moralmente correcto y que yo creo con el que nos podemos nos podemos identificar. Si usted hace un cine, yo creo que un cine moral es consecuencia de una sociedad buena. Y en cambio, si hay un arte o una cultura inmoral, pues es producto de que una sociedad en decadencia. Y eso es lo que les quiero decir. En aquella época, a pesar de todas las corruptelas y toda la basura que había en Hollywood, que siempre la hubo, siempre hubo vicios, corrupciones y maldades en Hollywood, pero todavía era mucho más moral que este que estamos viviendo actualmente. Y eso es lo que les quiero decir. En cuanto a Nerón, bueno, ya saben, San Agustín, por ejemplo, en la Ciudad de Dios, tenía la teoría de que había recogido el rumor de una persona que podía ser que, que el demonio hubiera, o que Nerón no hubiera muerto, que hubiera conservado el cuerpo de Nerón y lo hiciera volver y lo hiciera volver para encarnar la figura del anticristo. Eso es lo que pensaba ciertamente. Eso es lo que pensaba ciertamente la persona que se lo contó. Era un rumor, ¿eh? El propio San Agustín no lo creía, pero bueno, solo recogió el rumor. No sabemos qué opinión tenía, pero no creo que la cosa es que se vuelva Nerón otra vez. Yo no creo en las reencarnaciones ni tampoco creo en esto. Hombre, si van a volver, si Elías y Enoch van a volver de la muerte para anunciar y volver a convertir a una humanidad apóstata y caída, pues puede también ocurrir eso, pero yo lo veo muy poco probable, eso es lo que les quiero decir. Y luego otros anticristos que he cogido han sido, por ejemplo, Almanzor. Almanzor es una persona que procede del siglo XI y el siglo XI es un momento de grandes vicisitudes y convulsiones en la humanidad. Es una época en que la Iglesia cae en la época de la pornocracia y son meretrices las que más o menos van colocando a papas. En este caso, la familia de los Teofilactos, la famosa Teodora y la famosa Marochia. Hay ataques, los húngaros devastan el centro de Europa, los hombres, los vikingos también devastan también a los otros reinos. Nosotros sufrimos, el Islam, Almanzor está a punto de destruir los reinos cristianos. Castilla, León, Navarra, Barcelona, están a punto de ser destruidas por Almanzor. Es una época terrible, por eso que hemos considerado Almanzor. Hay un libro que no lo hemos podido meter aquí, que es en tiempos del Papa Sirio, donde más o menos aparece la profecía del pseudometorio. La profecía del pseudometorio consistiría en que el Islam dominaría el cristianismo, esa etapa ya la hemos pasado y el cristianismo volvería a levantarse, y esa profecía decía que otra vez el Islam volvería a adueñarse del mundo, no solo de Europa, sino del mundo, y que otra vez volvería a ser vencido, y que después de ser vencido vendría el advenimiento del anticristo. En esa lista también hemos colocado ciertamente a Baibars, personalmente a Baibars, el gran caudillo que ya aparece en esta novela, por ejemplo, la de San Luis, y que fue el que derrotó y acabó prácticamente con lo que quedaba del reino de los cruzados y del reino latino de Jerusalén. Es verdad que él no acabó con San Juan de Acre, pero ya sus sucesores, los mamelucos, de ahí que por eso esté metido Baibars. Podría haber metido algún personaje, alguno de los anticristos históricos. Federico II, por ejemplo, Hohenstaufen lo podía haber metido. Podía haber metido a Gengis Khan, que encarna ciertamente la figura del anticristo, de un anticristo pagano, ciertamente. Ya saben, ese fue el que dijo: Señor, ayúdame a conquistar, a dominar a los mongoles, aunque tenga que matar a la otra mitad. Grande Gengis, qué animalote. Y luego está, por ejemplo, entre las otras figuras históricas, no, está Napoleón. Está Napoleón, que podíamos haberlo incluido. También pensé en incluir a Hitler, por ejemplo,
a Stalin, a Mao. Yagoda, por ejemplo, siempre se amargó porque le dolió que él no iba así, que él no sería el anticristo. Esto lo pueden encontrar en este maravilloso libro, de verdad. A ver si podemos sacarlo sin provocar un accidente. Uy, creo que no lo hemos provocado. En este libro que yo les recomiendo, Monstruos de la Razón. Algún día voy a tener que hacer un vídeo hablando de este maravilloso libro de Monstruos de la Razón. Ciertamente. Y bueno, ya podemos pasar por los anticristos ficticios. No sé si se me olvidará alguno, pero, por ejemplo, en esta lista está, por ejemplo, Simón el Mago. Hay que tener en cuenta una cosa. Está el Simón el Mago bíblico, que aparece en los Hechos de los Apóstoles y que trata de comprar los milagros. Luego está el Simón el Mago de la tradición, que más o menos dicen que fue a Roma, desafió a San Pedro e intentó volar ante el emperador Nerón y, bueno, se pegó el trapatazo y se pegó el tortazo padre. Y además decían que iba acompañado de una prostituta llamada Helena de Tiro. Parece ser que fue el padre del gnosticismo y que copió todas estas tesis de Dositeo, y de ahí proceden, pues, Marcos el Mago y, por ejemplo, Querintos. De esta línea, por ejemplo, proceden personajes históricos como, por ejemplo, proceden, por ejemplo, herejes como Querintos, por ejemplo. Y luego ya tenemos lo que me fascina a mí, el Simón el Mago, ciertamente como personaje ya de ficción en literatura. Simón el Mago, por ejemplo, es muy interesante este personaje de Simón el Mago, porque ciertamente Simón el Mago, porque está el de la película, no sé, a ver, hay varios, a Simón el Mago le he encontrado en 3 novelas, por ejemplo. La primera de ellas es de Zoro Farimatea, por ejemplo, que es una novela, por ejemplo, de Frank Slaughter, y sí, ya es un personaje que está mucho más cerca de que es ladino y calculador y malvado. Luego le encontramos en Marco, en SPQR, o sea, el romano, de Roman, es considerado, ahí aparece y sí, se cuenta cómo él y su hija se pegan y se estampan contra el suelo. Y luego está la tercera, la más interesante, que es la novela de Thomas Costain, que es El Cáliz de Plata. En El Cáliz de Plata aparece como un viejo fracasado que realiza trucos fracos. Es verdad que tiene un resentimiento contra San Pedro, pero no es una persona intimidante. Pero lo que es verdaderamente intimidante es el de la película, de Víctor Saville, del Cáliz de Plata. Ahí está maravillosamente interpretado por Jack Palance y está acompañado por Helena de Tiro. De ahí que hayamos sacado también a Helena de Tiro en la foto. Helena de Tiro, que está interpretada en la versión joven por Natalie Wood. Podías haber puesto a esa para haber desafiado un poquito a la de Angelis, si no, a Pierangelis, que es la Débora. Imaginen ustedes, tener que elegir entre la adorable y guapísima Pierangeli, que encima estaba enamorada de Paul Newman en la vida real, que es guapa, rica, y encima es devota y religiosa, y escoger a la fea, avejentada, y pobre, y encima celosa, vieja y celosa de Virginia Mayo, como... Es que no hay opción, no hay color. Pero ciertamente, vamos a ver, yo les recomiendo una cosa. Hay una escena maravillosa bueno, hay momentos espectaculares en la película del Cáliz de Plata. Esa película que todo el mundo dice que es una mierda, pero en realidad hay sabiduría en esa película. Yo les quiero decir una cosa. En esa maravillosa película, El Cáliz de Plata, hay un momento en que Simón el Mago dirige un discurso a los sicarios, es decir, a los asesinos, a la facción más de los celotes, que más o menos aquí son los causantes de que se produzca la guerra entre Roma y los judíos, y que acaba con la destrucción de los judíos y su deportación, en la época de Tito y luego con Adriano, con Bar Kokhba, con Simón Eleazar y este tipo de cosas. Y Judas el Galileo, vamos. Esos son los líderes de la revuelta. Pues Simón el Mago pronuncia un discurso que de verdad que podría ser el discurso y la religión del anticristo. Ahí aparece todo. Un mundo en el que puedes odiar a tu enemigo, no existe el pecado, puedes odiar a tu enemigo, pues más o menos no hay que privarse de los placeres de la vida, y más o menos el dominio de la neolengua. De verdad es que articula lo que podría ser la religión del anticristo. Por eso está aquí el bueno de Jack Palance, aquí, como Simón el Mago. Ahí, por ejemplo, se han escogido varios personajes. Ahí verán, por ejemplo, ese tío de los cuernos se supone que es el Randall Flagg. No sé si conocerán a Randall Flagg.
Randall Flagg ahí estuvimos hablando, Manuel Gonzaga, yo les recomiendo mucho ver los comentarios también de mis libros. Ciertamente, Emanuel Gonzaga y yo estuvimos hablando de que no habíamos incluido Danza Macabra, o sea, The Stand, de Stephen King, que él lo consideraba que era una ucronía, pero yo no lo considero una ucronía, yo lo considero la versión que tiene Stephen King del Apocalipsis. Habría una hecatombe nuclear y habría dos bandos que entre los buenos, que estarían vigadas por la madre Abigail o la abuela Abigail, y luego yo esa novela no la he leído, pero vi un poco, pero mi primo que es un gran conocedor de Stephen King, aunque ahora se aleja un poquito de él, pero por ejemplo ahí está el tema, que es muy interesante, el tema de que los malos, los malos, es decir, los asesinos, las mujeres perdidas, los resentidos, o sea, están liderados por una figura demoníaca llamada Randall Flagg. Randall Flagg ciertamente no se sabe lo que es un ser de pesadilla, lo más probable es que no sea el anticristo, pero aquí ejerce el rol. Y más o menos está muy ligado con la araña y con Pennywise, que aparecía, por de ahí que aparezca también Tim Curry por ahí. A Tim Curry también lo hemos incluido por ahí. Y ya hablando de un escritor muy parecido a Stephen King, Tine Reconz, creo que ya mencionamos en Servidores del Crepúsculo. ¿Tenemos derecho personalmente a acabar con el anticristo, a poner fin a su vida? Porque esto es muy interesante. Esto es lo que plantea, por ejemplo, Tine Reconz en Servidores del Crepúsculo. Si tenemos derecho a acabar con el anticristo. Yo creo que cualquier acción para que esté destinada a acabar con el anticristo acabará, por supuesto, en el mayor de los desastres. También hay que hablar, por supuesto, de la novela de El hijo de Rosemary, vamos a llamarla así porque el título original sería un spoiler. Ahí es donde más o menos se alumbra la figura del anticristo. Y luego ya es muy importante tener en cuenta una cosa, la profecía o de Omen de David Seltzer, que para mí es una novela maravillosa. Yo debo reconocerles que a mí me gustó muchísimo más que El hijo de Rosemary, ciertamente, por cierto. Que por Dios, menos mal, Rosemary, gracias a Dios que le pusiste a Andrew, que vaya nombre le querían poner esa panda de monstruos. No, aquí es muy interesante ese tema. Luego, a ver, hay un personaje que se habrán dado cuenta, porque yo más o menos a todos los anticristos aquí los he puesto personalmente, habrán puesto que una figura ahí encapuchada, ahí siniestra. Ese personaje es Angol Moa, y procede de la película de dibujos a que ustedes no se lo hubieran imaginado que una serie como Doraemon diera para tanto. Pues sí, Doraemon ha tocado tangencialmente este tema. Moa es un personaje que es la encarnación del mal y controla ciertamente al líder de la patrulla del espacio, que más o menos están buscando un planeta donde vivir, porque su mundo lagunar ha sido destruido por la contaminación. No es la primera vez que tocan los temas religiosos, o sea, por ejemplo, en Doraemon el Gladiador, el personaje de Poco y de su madre María podrían ser una encarnación de un Cristo robótico y de la Virgen María robótica, por ejemplo. Luego tenemos novelas así, por ejemplo, como otras películas como por ejemplo Doraemon y los Siete Magos, que ciertamente yo creo que la batalla final entre el bien y el mal, entre las huestes de Dios y las del demonio, yo creo que están maravillosamente representadas en esa maravillosa película. Y también yo personalmente les recomiendo la película de Doraemon y la revolución de los robots, muy interesante. También, porque también toca el tema religioso. Yo les digo, no desprecien una saga como Doraemon. Angol Moa, aparte de eso, es que según las profecías de Nostradamus en las que cree Suneo, es decir, el niño rico, que no tiene ninguna creencia religiosa, pero cree ciertamente en este tipo de profecías esotéricas, como las de Michel de Nostradamus, consideran que Angol Moa, y aquí tenemos que decir una cosa, Angol Moa personalmente no, o sea, podemos considerar una cosa, que el anticristo propiamente lleve a la humanidad al desastre o acabe destruyéndola. Yo también he contado en esta lista gente que ciertamente no corrompe la humanidad, pero la acaba destruyendo. También hay un personaje muy interesante que vamos a incluir también aquí. Así que Angol Moa, como está destinado a destruir y a conquistar a la humanidad, lo he considerado anticristo. Y vuelvo a repetir que hay un episodio de Doraemon, Ánimo Novitaman, donde aparece un líder benéfico
y bueno, que el pueblo tiene esperanzas en él, y luego resulta que es el malo malísimo. Se llama Gude. Yo les recomiendo el episodio Ánimo, Novitaman. Ahí aparece, por ejemplo, la figura de Gude y es fascinante. Yo vuelvo a repetir que Doraemon, el Doraemon de la década del 2006 es realmente muy bueno y ha mejorado mucho las tramas creadas por Fujiko Fujio, que ya eran muy buenas. Fujiko Fujio me parece que es un gran genio. Hemos hablado de otra figura que lleva indirectamente la desgracia a la humanidad, y es el mono César. No sé si ustedes vieron las películas ciertamente. A ver, ya saben que está la novela de Pierre Boulle, y ya saben que, bueno, que al final se hizo una adaptación cinematográfica de Franklin Schaeffer interpretadas por Charlton Heston. Charlton Heston más o menos ahí tiene un litigio con el doctor Zayus, y al final el final es muchísimo más interesante que el de la novela. Y luego hay una segunda parte que acaba con la destrucción ciertamente del planeta. Por lo tanto, luego resulta aquí considerado que César, que es el hijo que tienen Cornelius, o el mono Cornelius, y Cía, la simia que protege a Charlton Heston en la primera película, al final son los que llevan a la humanidad a la desgracia, y he considerado al hijo de ambos, César, como el causante de la ruina. Y por eso he considerado a César el anticristo. También estuve a punto de meter al doctor Zayus, porque es indirectamente el doctor Zayus el que acaba destruyéndolo todo. Ese gran mono, ese orangután, el doctor Zayus, como dice Troy McClure en el episodio de Los Simpsons. ¡Te quiero, doctor Zayus! No. Por ejemplo, hemos incluido también a personajes muy interesantes. No sé si han leído ustedes La Última Batalla. Ya saben que en La Última Batalla, por ejemplo, aparecía el personaje. En La Última Batalla cuenta el Apocalipsis y el Anticristo. El Anticristo en este caso sería el mono Triquiñuela, o sea, Shift. De ahí por eso hemos incluido a ese mono ahí y lo hemos metido ciertamente. Ah, por cierto, antes de pasar a La Última Batalla de C.S. Lewis, hay una novela muy interesante de la trilogía de fantasía de Joram, la forja, pues la tercera, el triunfo. Joram, que es el que nace aquí, al final es el que acaba trayendo la destrucción a la humanidad. Es verdad que este anticristo no sería malo, aunque para mí el anticristo tiene que ser malo. Ya saben, cosas de mormones y adventistas del séptimo día, que aquí juegan con los conceptos bíblicos. Para él es más mala la Iglesia Católica, encarnada por el Talbania, que el anticristo. Aquí el anticristo interpretado por Joram al final es el que acaba destruyendo la destrucción del mundo mágico de Merlín. Por eso hemos considerado a Joram como el anticristo, ciertamente. Luego, pues sí, ya hemos pasado ciertamente al tema de... Hemos pasado ciertamente a... Ah, por cierto, con respecto a Nerón no lo hemos dicho. Aquí hemos metido a Peter Ustinov, y en el caso de César hemos metido la caricatura de Asterix, que es deliciosa. En la película de Quo Vadis, por favor, no se pierdan los maravillosos diálogos de Peter Ustinov con Leo Glenn, que es que de verdad la película se toma muchas libertades. Aquí nos ofrece un San Pablo absolutamente miserable la película. Quilón prácticamente es recortado su presencia al máximo y no tiene la grandeza del de la novela de Henry Sienkiewicz. Personajes como Crispo y Glauco desaparecen, y luego el general Aulo Plausio se sustituye al montanista Eurico, que se supone que es el que condena a Nerón. Pero yo ciertamente, simplemente por la maravillosa interpretación de Peter Ustinov, por cierto, también estaba interpretado por el patar de Robert Taylor, que solo hizo una o dos buenas películas en su vida, como Duelo en la Ciudad Muerta, o una película donde tenía que encontrar la tumba de José. Del patriarca José, el padre de Efraín y Manasés y el hijo de Jacob. Pues sí, tenía que buscarla. Era muy interesante esa película. No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, se puede buscar, ciertamente. Por eso se lo recomiendo. Bueno, y ya que hemos hablado personalmente de Triquiñuela o de Sif, ese mono, por supuesto, trae, por supuesto, es el que instaura y encarna todos los vicios y todas las maldades. Y si aquí aquí aparece, por ejemplo, esa antiiglesia que es utilizada, el burro puzzle. Y también, por ejemplo, refleja la alianza, en este caso, del anticristo con los que es la encarnación de los musulmanes, que son los calormenos, Rista y este tipo de gente. Y es un final muy interesante, como el final del mundo narniano. Hemos puesto también a Melkor, sorprendentemente. Ese elfo tan hermoso que ven aquí es Melkor. Yo tengo una pedrada. Yo considero que J.R.R. Tolkien y C.S. Lewis tenían
temas comunes y estoy seguro que lo hablaron. Y yo estoy convencido de que el final del Silmarillion, la parte de las guerras del cólera, yo creo que cuando toma posesión de la fortaleza de Amban, saben ustedes que Melkor adopta la forma del tirano. Yo considero y tengo la pedrada de que ese tirano en realidad es el anticristo y que está reflejando la caída y la destrucción del último reino élfico que es Beleriand o Gondolin y que acaba y la caída del rey Turgón y solo unos pocos como por ejemplo Tuor, Idril y algunos pocos más se salvan de la destrucción. Yo tengo esa pedrada de que esa última transformación de Melkor es la del anticristo. Por eso es tan interesante y por eso hemos incluido aquí a la figura de Melkor. Por cierto, en el caso de la profecía, Demian, hemos incluido tanto al hijo como la versión adulta. Hemos incluido también a Sam Neill en esta película, por supuesto. Hemos incluido, porque Sam Neill es un actor que me encanta, hemos incluido la versión adulta, o sea, no solo la versión infantil, sino la adulta. Luego hubo otra versión, la cuarta, donde hacía algo que ya que era disparatado, hacer que el anticristo tuviera una hija. Corcho, con todo lo que te ha costado librarte del anticristo, por favor, no lo metas. Bueno, en esta línea podemos considerar también películas como, por ejemplo, la de Al Pacino, la de Pactar con el Diablo, con Keanu Reeves, que estaba casada con Charlize Theron. Tío, ya, mira, Al Pacino, por muy guapa que sea tu hija, esa no puede competir con Charlize Theron, yo lo siento, tío. Y luego está una película que Joseph Pierce ha recomendado mucho, que es El fin de los días, donde Arnold Schwarzenegger hace una interpretación extraordinaria. Para mí, una de las mejores películas de Arnold Schwarzenegger, junto con Depredador, y una joya incomprendida del cine como es El último gran héroe. El último gran héroe es una maravilla. Aunque a usted no le guste el cine de acción, yo creo que debería verla, pero esa ofrece una interpretación muy sólida y muy interesante de un policía alcohólico que tiene que también evitar el fin de los días y que el demonio interpretado por un magnífico Gabriel Byrne, actor infravalorado donde los haya, Gabriel Byrne, engendra al anticristo. Esto también es muy interesante. Tenemos más anticristos peculiares, por ejemplo, el único anticristo que para mí es un extraterrestre, que creo que es Sverchi. Sverchi aparecía, por ejemplo, en la interesante novela de James Blish, Un caso de conciencia. Ahí sí que aparecía, por ejemplo, el personaje de Sverchi. Es una criatura que procede de un mundo que es creado por Satanás. En ese mundo, el mundo de Catexa, en ese mundo, por ejemplo, no existe el libre albedrío y todos son muy felices, pero que es malvado. Ahí, la novela teológicamente es un desastre, porque llega a decir que el maniqueísmo es lo verdadero, que el mundo, que el demonio puede crear, más o menos sigue las hipótesis gnósticas y maniqueas, y ciertamente al final el protagonista pues tiene que acabar con este anticristo, Sverchi, bueno, y destruir ese mundo que parece tan maravilloso, pero que en realidad es monstruoso y que fue utilizado para destruir a la humanidad. En esa misma línea vamos a contar la única novela que, por ejemplo, donde aparece el anticristo mujer, o sea, en este caso, ya saben que en este caso nos estamos refiriendo a los cosacos, que son dos novelas, Mars primero y luego Pedro II. La primera novela lo que hace es una lástima que, por ejemplo, Bruce Marshall no se le haya dedicado ciertamente ningún espacio, porque yo creo que Bruce Marshall sí merecía ciertamente que se tomara ciertamente algún... No aparece en este libro, en el libro de los escritores conversos. Pierce no lo incluyó y es una lástima que Bruce Marshall, por cierto, que era contable, por cierto, y participó en la Primera Guerra Mundial y no sé si perdió una pierna y escribió novelas sobre sacerdotes muy interesantes. Fue muy crítico también con el Vaticano II. Ahí la podrán ver en Los Cosacos o en Mars I. En Mars I aquí podrán ver, por ejemplo, ciertamente... En Mars I, por ejemplo, podrán ver cómo la Iglesia, por ejemplo, debido al Vaticano, bueno, una iglesia donde ha habido una penetración marxista y, bueno, y donde ciertamente, pues, por ejemplo, ha ocurrido muchas cosas. Está obsesionada la iglesia con el sexo, hay anticoncepción, se ha eliminado el latín, hay lenguas vernáculas, desciende, bueno, que, en fin, al final más o menos consiguen que un papa más o menos tradicional, por cierto, procedente de la Unión Soviética, acabe siendo papa, como si fuera esto las sandalias del pescador de Morris West también. Al final consiguen esto y es cuando entonces
la esposa del anterior papa, porque encima el papa anterior estaba casado, encima que se parecía a Karl Marx. No, a Karl Marx no le he puesto como el anticristo, no, no, no. Pues encima, esta mujer que se... Ah, no, espera, primero eligen una papisa, que es un hombre que al final acaba convirtiéndose en mujer, o sea que encima aparece el tema de la ideología de género en la novela Pedro II, que los cosacos, que ahí está. Y luego, pues esta mujer, pero al final la que dirige todo es la esposa del Marx I, que es que al final acaba tomando el nombre de Gloriana y es la que acaba destrozando la iglesia. Por supuesto, Gloriana está tomado de la reina Isabel. Podría haberla metida como anticristo a la reina Isabel, pero al final no lo hicimos. Pero bueno, es muy interesante. Hemos incluido también una figura de pesadilla, el Ello. No sé si ustedes han leído personalmente la maravillosa novela de Madeleine L'Engle, por ejemplo, La arruga en el tiempo. Saben que al final la protagonista Meg Murray se tiene que enfrentar, por ejemplo, a esa figura tan siniestra para salvar a su hermano, Charles Wallace, un niño muy inteligente que al final será el protagonista de la segunda novela y se tiene que enfrentar a un personaje de pesadilla. Yo me lo imaginaba como un cerebro y una especie de mente colmena, por ejemplo. Yo me la imaginaba un poquito así. También hemos metido por ahí a Tim Curry, por ejemplo. Hemos metido a Tim Curry porque hay una película que a mí me encanta de Tim Curry, Legend, por ejemplo. El Legend, por ejemplo, esto también lo hemos incluido porque es una película que a mi hermana y a mí nos encanta y encarna al demonio. O sea, no es el anticristo, pero bueno, es algo muy interesante. Estuvimos también, aunque no sea el anticristo, metimos, por ejemplo, a Brad Dourif. Brad Dourif que aparecía era el asesino en serie Gemini. Y hemos incluido a Brad Dourif porque, porque en esa película donde destaca por sus posesiones demoníacas y luego, por ejemplo, en Las dos torres, más o menos, Grima o Lengua de Serpiente, Grimtongue, en la edición original, más o menos lo que tiene que hacer es corromper al rey. Es más o menos como una especie de demonio. Y aquí, en la película de Peter Jackson, Gandalf tiene ahí que expulsarlo por la fuerza. Hemos incluido también un caso muy peculiar, el de Abdeladrián. Abdeladrián es algo muy interesante y es muy parecido al protagonista de la novela de Michael de O'Brien. En esta novela, por ejemplo, de Michael de O'Brien, David Schaffer puede ocupar el puesto del anticristo, pero decide no hacerlo y a raíz de la muerte de su esposa decide no hacerlo y enfrentarse al anticristo y ser el padre Elías. Pues Abdel Adrián tiene la misión muy parecida, evitar que, por ejemplo, rechazar convertirse en Dios y evitar el triunfo de su padre, el dios Baal, el dios del asesinato. Por eso, de hecho, ahí aparece mucho la parusía y la parusística. Eso es lo que les quiero decir. Por eso a Abdel Adrián lo hemos incluido. Ciertamente, en cuanto a temática española, ¿quiénes han tratado, por ejemplo, este tema? Mi amigo Jorge Sá Criado, que ha sido más o menos el discípulo más inteligente y más interesante de Michael de O'Brien. A ver si está por aquí. Sí. Escribió esta novela que a mí me gusta mucho, tanto como la novela de Michael de O'Brien, por ejemplo. Apocalipsis, el día del Señor, yo creo que sí que lo ven, ¿no? Pues en esta novela más o menos llega hasta el final, o sea, llegan también, por ejemplo, a tratar el tema de la conversión de los judíos, debido a la persecución los judíos al final se convierten al cristianismo, que era lo que más o menos lo que más o menos Leonardo Castellani había predicho en sus diferentes, tanto en los papeles de Benjamín Benavides, en el gobierno de Sancho Panza, Su Majestad Dulcinea y Juan XXIII, Juan XXIV. Es lo que había predicho en esto, que habría una segunda bestia, que el anticristo gobernaría. ¡Ah! Se me ha olvidado una cosa. Hablar de un escritor argentino muy interesante, de Hugo Wast. No les puedo sacar la novela porque es muy difícil sacarla, pero deben de creerme que esta novela se escribió en la Argentina. El problema de Hugo Wast es que tenía muy mala fama porque le acusaban de antisemita. Pero de verdad merece muchísimo la pena que lean ustedes 666 y Juana Tabor. Hay aquí un personaje muy fascinante, una malvada mujer que es utilizada por el anticristo llamada Juana Tabor, que es la Juana Tabor de la novela, y nos describe también una Argentina futura con una presidenta que se parece mucho a Cristina Fernández de Kirchner y un sacerdote progresista que está a punto de llegar a ser papa, aunque no es papa. Este encarna a la antiiglesia. También aparece en este libro Apocalipsis, el día del Señor, de Jorge Sá Criado. También aparece, por ejemplo, también aparece una especie de antiiglesia como especie de Simón el Mago, que también intentaría ahí de más o menos destruir.
También personajes como los Charles Williams más o menos ejercen este tema un poco, hacer una especie de némesis de la Iglesia Católica. Eso es lo que más o menos se les quiere decir. En cuanto al tema de España, por ejemplo, se quiere decir también que más o menos el director de cine español, Alex de la Iglesia, ya trató, ya trató más o menos también este tema sí, en esa película con Santiago Segura, El Día de la Bestia, por ejemplo, también trató este tema. Y bueno, y la última serie, creo que Las 40 monedas de Judas también trataba esto. Y es muy parecida, por ejemplo, a una novela que, por ejemplo, una trilogía llamada The Penury City, del escritor Thomas que también trataba un poco este tema. Bueno, yo más o menos creo que ya les hemos ofrecido un análisis. De todos los anticristos que más o menos creo que ya les he mencionado, creo que personalmente mi favorito es el Julian Felsenburg. Yo creo que, aunque ciertamente no haya incluido a la segunda bestia, no haya considerado que Roma se convierte en la capital del anticristo, y el hecho de que no haya hablado del destino de los musulmanes y los judíos, a pesar de todo, yo considero que Robert Hugh Benson ciertamente ha hecho el mejor anticristo, porque yo creo que ciertamente tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que el anticristo es una figura que tenemos que verlo desde nuestra perspectiva, no desde la perspectiva de Dios o del autor, que es más o menos como lo vemos. O sea, ya sabemos que Dios y el autor ya saben que va a ser malo, pero nosotros no. Nosotros pensamos que será muy bueno. Pensaremos que sea bueno. De hecho, lo dice Juan Manuel de Prada. Me parece que no sé si fue en una entrevista con Fernando Paz, donde llega a decir personalmente una cosa. Llega a decir que el anticristo precisamente será lo más parecido a lo opuesto a Jesucristo. O sea, parecerá que es Jesucristo, pero en realidad no lo es. De hecho, figuras como el Mahdi o el Mesías perfectamente podrían ser perfectamente el anticristo. El verdadero Mahdi y el verdadero Mesías serán la segunda venida de Cristo, donde ahí por fin retomará ese rol. Pero también hay que huir del reino de la posibilidad, ya, porque aquí nos lo ha dicho, por ejemplo, en este libro, ya nos lo ha indicado bien, muy clarísimamente Michael de O'Brien, que no debemos creer en un reino terrenal. O sea, precisamente el gran problema, ciertamente, es que el gran problema es pensar que el paraíso se puede hacer en la tierra, y es caer en la herejía aquilaísta, y todas las grandes distopías de la historia se basan en eso, en hacernos creer que el paraíso es posible en este mundo. No, el paraíso solo es posible en el cielo. Es un poder que no es de este es un reino que no es de este mundo, tengámoslo en cuenta. Luego, no sabemos cómo lo va a ser. Yo creo que C.S. Lewis sí se atreve un poco a describirlo en la maravillosa novela La última batalla, donde ya hemos visto a nuestro querido Triquiñuela por ahí, ese mono. Ya lo hemos visto ahí. Yo, personalmente, sí que ya me gustaría, bueno, sí que ya me gustaría acabar más o menos. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y ciertamente espero que no les cause muchas repercusiones. Es lo que ustedes han querido. Yo me he esforzado por hacer el vídeo lo mejor posible hay una cosa, aparte de todas yo creo que podrán ver a todos los anticristos que he mencionado, y seguramente alguno que se me haya olvidado, seguramente me haya dejado alguno, pero todos los anticristos, hay algunos que no he podido incluir precisamente porque ya no me cabían, pero todos los anticristos que he mencionado, hay uno que es especial, que es ciertamente el anticristo pintado por el pintor Signorelli, que es uno de los pocos pintores que pintó al anticristo. Y yo creo que me gusta quedarme con esa figura para llegar al anticristo verdadero, para que así después de los anticristos de ficción que hemos visto, para que más o menos ya la gente se pueda hacer una idea. Será una figura que genere el consenso. Seguramente no sabemos cuánto tiempo durará su reino, dicen que 3 años, y yo vuelvo a decirlos, no nos atemoricemos. O sea, yo sí que estoy aterrado, yo debo reconocerles, pero no nos atemoricemos. Serán 3 años muy duros, o bueno, muy duros para los enemigos de la iglesia, serán estupendos, pero para la mayoría de la gente, para la mayoría de las gentes de buena voluntad será terrible. O sea, la persecución de los cristianos será tal que
que no quedará fe en la Iglesia, pero provocará algo bueno, que gentes alejadas de la Iglesia, agnósticos, ateos, gentes de buena intención, judíos y musulmanes, se conviertan después de ver los terribles padecimientos que padecerán los cristianos. Tengan esperanza porque al final habrá justicia y Dios no dejará nada atrás. Nada más, que Dios les guarde a todos, especialmente a mis suscriptores, y luego continuaremos ciertamente hablando se hablará, por supuesto, volveremos con nuestras críticas. Espero que este vídeo les haya gustado.